Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Así son las cosas en esta reedición del programa de debate de la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba, este nuevo ciclo del año 2023. Hoy en el programa de debate vamos a hablar de una persona, un argentino, un hombre que con tan solo 3 años de gestión le alcanzó para pasar a la historia. Mañana se cumplen 60 años de la asunción como presidente de Arturo Illia, un dirigente político que más pasan los años y más lo extraña y que más nos hace reflexionar cuando pensamos en lo que le ocurrió durante su gestión, que la Argentina está asignada por un tiempo de muy difícil comprensión, porque Illia, y ya lo vamos a analizar en este programa, mejoró buena parte y significativamente de las variables económicas. Creó el salario mínimo, generó riqueza en el país, generó más igualdad, crecimiento. Y sin embargo, a los 3 años, la conjunción de diferentes sectores en los que estaban el lobby económico, los militares, los sindicalistas, los medios de prensa, a coro cantaban zapallo, verdura, Illia a la basura. Eso se cantaba hace 60 años. Es difícil entender por qué la Argentina tiene estas conductas. Lo que sí es muy fácil de entender es por qué lo desplazaron a Illia. Tomó 2 decisiones importantes. Hizo cesar los contratos petroleros, que era una conculcación de la naturaleza, de nuestros bienes, de nuestra riqueza. Y por otra parte, un día dijo, era médico, hay que revisar que los medicamentos traigan los contenidos que prometen en las recetas. Miren lo que estamos hablando. Y mandó a crear una ley de medicamentos y durante ese tiempo congeló los precios y les dijo a los laboratorios, cuando vuelva a analizar los medicamentos y tengan lo que dicen ustedes que tienen, ahí volveremos a aumentar los precios. Bueno, de Arturo Illia, entre otros aspectos, vamos a hablar con referentes del radicalismo y también con una persona muy cercana afectivamente al expresidente, que se lo liga con la historia de Córdoba. No era cordobés, era bonaerense, pero vivió mucho tiempo en nuestra provincia. Voy a saludar a los invitados. Está Conrado Storani. ¿Cómo va, Conrado? ¿Qué tal? Tanto gusto. Diputado con mandato cumplido. Un gusto para nosotros. ¿Todo bien? Todo bien. Y Graciela Bauduco, a quien le agradecemos que haya venido, también concejala con mandato cumplido en nuestra ciudad. Cumplido, sí, muy señor. amable. Si me permiten ambos, Sí. Vamos a saludar al hijo de don Arturo Illia, que está por videollamada. Y a quien mucho le agradecemos que se sume a este programa homenaje, pero que en realidad tiene mucho de presente de las cuestiones que hoy se debaten en la Argentina. Buenas tardes, un gusto, gracias por aceptar la videollamada. ¿Cómo está, Leandro? ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por este homenaje a mi padre, y saludo a los amigos, a Conrado, cual conozco hace muchos años que no lo veo, pero lo conozco mucho. He sido muy amigo de Freddy y del padre y de toda la familia, ¿no? Así que, bueno, un gusto y a tu disposición. Bueno, una cuestión, Leandro. Le contaba a la producción que estuvo por última vez en Río Cuarto acompañando a su papá. ¿Desde esa época no vino más? Yo, mira, primero fui con mi padre, sí, cuando mi padre era presidente, fui. Y después, mi madre, que era presidenta de una asociación, Remedio de Escalada de San Martín, se hizo una carrera de autos. Yo me acuerdo que lo hablé mucho con Cupeiro y Fangio y Froilán González en ese momento, que fueron los organizadores de la carrera en Río Cuarto. Y ahí fuimos con mi mamá porque fue a beneficio de, no me acuerdo qué escuela, pero era un beneficio para una escuela. Así que de esa época lamentablemente no he vuelto, quisiera ir, por supuesto. Me encanta Río Cuarto, una gran ciudad, un gran polo de desarrollo de Córdoba. No te olvides que yo también soy cordobés.
yo nací en la ciudad. Así que bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño por tantos amigos que obviamente han integrado el gobierno de mi padre, como Miguel Ángel Zavala Ortiz, el mismo Conrado Estorani, Carlos Becerra. Es decir, algunos hombres que me acuerdo, hay otros, pero bueno, siempre mi homenaje sentido al pueblo de Río Cuarto, que siempre nos ha recibido muy cálidamente. Bueno, y la otra cosa que me contó la productora que lo contactó es que acaba de mandar el pendrive del libro flamante que está por publicar en el que habla de la relación con su padre. ¿Por dónde va la historia? No, la historia no, es contar en el libro lo que cuento, son aquellas reuniones, aquellas charlas que tuvo mi padre con las charlas importantes, trascendentes, como la ley de medicamentos, por ejemplo, y los contratos petroleros a los que vos aludiste. Yo he escuchado muchas conversaciones y esas conversaciones las he trasladado al libro, ¿no? Así que bueno, he mandado el pendrive primero, estamos con la editorial en contacto permanente, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué reflexión le genera a 60 años de su padre como presidente la parábola de la historia de la Argentina, ¿no? Cuando uno escucha a los economistas de la época, habla de todas variables positivas económicamente hablando, pero sin embargo lo derrocaron, le dieron un golpe. Sí. Yo estaba esa noche ahí, así que sí. Mejoró todas las variables en beneficio de las mayorías. Tal vez por eso, Leandro. Y sí, desde antes de hacerse cargo del gobierno, cuando él gana la presidencia, previamente había ganado la gobernación de Córdoba en el año 62 y después Frondizi, etcétera, interviene en la provincia, ¿no? Así que él tiene muchos antecedentes políticos, ha tenido muchísimos cargos, así que ha tenido una prosapia política permanente en defensa de las instituciones y fundamentalmente en el cumplimiento irrestricto primero de sus convicciones y simultáneamente de la Constitución Nacional, ¿no? Obviamente que ya antes, con el programa que presentó el radicalismo en ese momento, se cumplieron todos y cada uno de los ítems que constituía ese programa. Así que a nadie puede sorprenderle todo lo que se cumplió. Empezando, como vos dijiste, de alguna manera, temas más graves, diríamos primero los contratos de petróleo, que fueron nulos de utilidad absoluta, en fin, sería muy largo hablar, pero se cumplió, porque además había un dictamen de varias comisiones de diputados y de Senado, en la cual así lo establecía, y además había un estudio previo de la Unión Cívica Radical, porque en ese momento, en esos años, la Unión Cívica Radical debatía, cosa que lamentablemente se ha perdido, conocía, investigaba, bueno, y eso fue un dato de la realidad que se llevó a cabo y el convencimiento inclaudicable de que había que anular esos contratos porque eran nulos de nulidad absoluta, tanto en las formas como en el fondo, se tomó esa decisión. Desde ahí mismo, de antes diríamos, porque antes yo lo cuento en parte en el libro, que antes cuando estábamos en el Savoy, porque en esa transición fue muy larga, porque él gana en julio las elecciones y recién asume el 12 de octubre, bueno, ahí había alguna gente de algunos estudios jurídicos muy grandes de la Argentina, representantes de los grandes monopolios internacionales del petróleo, Rockefeller, Standard Oil, etcétera. No voy a hacer mucho nombre, pues mucho en el libro lo cuento, en donde ya empezaban a ponerle ciertas condiciones para que realmente no se cumpliera de alguna manera el programa que al pueblo le había prometido. Cosa que obviamente por las convicciones de don Arturo jamás le doblaron la mano y bueno, y se cumplió taxativamente. Entre los hechos que podemos nombrar también como interesantes de desencadenamiento del golpe,
Bueno, vos lo dijiste, la prensa, pero la prensa fue un instrumento más de los grandes intereses económicos, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, bueno, la ley de medicamentos, que no solo fue para que se cumpliera la fórmula del medicamento, es decir, que le llegue al consumidor el verdadero medicamento que compra, sino que además el precio del medicamento. Cuando el gobierno dispone a través de un planeamiento, porque lo interesante acá, Guillermo, y quiero decirle a la gente de Río Cuarto y a los escuchas, que realmente hubo un planeamiento general del gobierno de Arturo Illia, que no fue improvisado. Él decía una cosa, que en política se puede hacer muchas cosas, menos improvisar. Por eso él hizo el Plan Nacional de Desarrollo, que nunca más se cumplió, nunca más se hizo en el país. ¿Por qué? Porque el plan, que muchos dicen que es estatista, no. El Plan Nacional de Desarrollo, para decírtelo sintéticamente, no es ni antiprivativista ni proetatista. La planificación, mira, yo vengo de China hace 3 años y medio, estuve en China. China, hace más de 25 años, ¿sí?, planifica. Todas las grandes compañías del mundo planifican a 30, 40, 50 años. Bueno, eso es lo que pensaba don Arturo. Es decir, don Arturo pensaba en el corto, en el mediano y largo plazo. Por eso es el Plan Nacional de Desarrollo que se va cumpliendo taxativamente. Leandro, 2 cosas para no robarle mucho de su tiempo. Sí, no. Yo no quiero robarte el tiempo de la audiencia. Era, en términos económicos, formado en una escuela keynesiana, creía en el rol activo del Estado regulando las relaciones económicas de la sociedad. Bueno, por eso te acabo de explicar. Él era un planificador, era un keynesiano, un neo-keynesiano, él sabía mucho de economía, es decir, él leía mucho, por eso digo, él no lo improvisó nada, porque él tenía un timing administrativo que traía de ser senador provincial de Córdoba en el año 36. Después fue vicegobernador de Córdoba del 40, después fue diputado nacional en el 48. En fin, tiene una serie de currículum, diríamos, académicos hoy, que muy pocos lo tienen. Además, él conocía perfectamente los intereses del país, por eso los defendió más que nadie. Otro tema interesante, diríamos, como hecho fundamental de su golpe, es el accionar de la CGT. La CGT no podía entender cómo un gobierno democrático había hecho el salario mínimo vital y móvil, que nadie lo hizo en la Argentina. La primera ley de salario mínimo vital y móvil lo hace el gobierno de Arturo Illia. Segundo tema, o varios temas, pero no te quiero cansar, así que limitame en el tiempo, por favor. Otro tema muy importante es la confederación con Chile. Él habló con Frei y se pusieron de acuerdo de que Argentina necesitaba, es decir, mi padre sabía, porque había hecho ya la primera comercialización con China, en la cual eso le valió a la Argentina armarse de divisas, en ese caso de libras esterlinas. Lo cuento en el libro muy detalladamente porque yo estuve como testigo, era muy chico, en esa conversación con el presidente de la FAO, José de Castro, que se portó muy bien con la Argentina, y eso nos permitió hacer la conexión con el gobierno chino, a mi padre. Una vez hecha la primera comercialización que se hizo, y bien, a pesar de los grandes intereses, que también lo cuento muy bien en el libro, que se oponían porque los grandes exportadores querían pagar al productor, el cual defendía el gobierno de don Arturo, lo defendió a rajatabla, al pequeño y mediano productor, pagarle, por ejemplo, un precio fijo al productor de trigo. En ese momento no había soja, de trigo de 8 quintales, de 8 pesos, por ejemplo, el quintal. Bueno, los exportadores pidieron entrevistas, mi padre se las daba siempre a todos, y bueno, ellos dijeron que se habían enterado de que el Estado había puesto un precio fijo, pero había puesto un precio fijo, le dice mi padre, por ejemplo, a Bungibor,
¿no? Una de las tantas. Hoy existen las mismas, Continental, Dreyfus, Buchebor, son las mismas exportadoras de siempre. Le dice, nosotros pusimos 8 pesos porque en las conversaciones que tuvo el ministro con usted, estaba Kugler presente, ustedes ofrecieron 4,50, 5 pesos, y eso no es bueno para el productor. Es decir, porque mi padre pensaba en la capacidad ociosa para producir más adelante. Por eso una cosa que no se habla, se expandió mucho la capacidad de producción en ese momento de la soja, no de la soja, del trigo, del maíz, bueno, Lo del alfalfa. último, Leandro, quiero una reflexión más personal. No, es importante, Sí. Guillermo, que la gente sepa las obras que se hicieron a través de la planificación. Hoy yo no escucho a ningún candidato que hable de la planificación a mediano y largo plazo. Esa es una barbaridad de la Argentina. Es una barbaridad. Es decir, los agentes económicos, cualquiera que sea, no sabe a qué atenerse en este país. Estamos en la incertidumbre total y absoluta. Y la planificación es precisamente lo que da certeza a la sociedad en todos sus aspectos. Le quería pedir al final una reflexión más desde lo personal, desde lo afectivo. ¿Cómo era la relación con su padre? No, sí, bueno, era desde muy chico, fue muy profunda. Yo lo acompañé desde cuando hice la campaña con él de gobernador en el año 62 en Córdoba. De ahí nunca más me separé de él, diríamos, ¿no? Hasta que las circunstancias de la vida, después, bueno, del golpe y de mi profesión y bueno, de mi estudio, etcétera, que tuve que trabajar para estudiar. Mi padre no tenía un solo metro cuadrado en la Argentina. Lo único que tenía era la casa del pueblo de Cruz del Eje, regalada por el pueblo, que yo la doné hace 12 años al pueblo. Eso era el único bien que tenía. Él siempre decía, a mí lo único que me interesa son los hombres, no el dinero, no el dinero. Por eso, cuando hablan así livianamente algunos de que él era un tipo honesto, sí, claro que fue un tipo honesto, pero fue honesto intelectualmente, que es lo más importante. Nunca hizo una promesa que no cumplió. Y por eso hoy rescatan su figura todos los sectores de la vida nacional que yo me encuentro casi permanentemente, peronistas, no peronistas, bueno, de todas las filiaciones políticas, en la cual yo me siento obviamente muy orgulloso desde ya, pero también para mí, además del orgullo, es una gran responsabilidad personal, porque ninguno de los 3 hijos, bueno, Martín ya falleció, que fue diputado nacional por Córdoba, hemos dado muestras de alguna cosa no buena, diríamos. Por eso yo lo tomo con muchísima responsabilidad mi apellido. Un amigo mío, y si quieres termino acá, un amigo me dice siempre, un amigo que es historiador, en parte, fue compañero mío de la facultad, después estudió historia, y me encontré no hace mucho con él, tomando un café, y me dice, vos tenés que estar muy orgulloso de tu viejo. Claro, claro que lo estoy. ¿Sabés por qué, Leandro? Me dice, ¿sabés por qué? Porque tu viejo le ganó las batallas después de muerto, como el Cid Campeador. ¿Entendés? ¿Me entendés, Guillermo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, clarísimo, clarísimo. Leandro, le agradezco muchísimo este contacto. Muy amable. Gracias porque nos sirve de gran introducción para en la mesa debatir la figura de Arturo Illia. No, sí, debátanla, mucho gusto. Bueno, y te agradezco muchísimo a vos y bueno, cuando salga el libro lo presentaré en algún momento en Río Cuarto. Lo esperamos por acá. Leandro, lo esperamos por acá. Gracias, Guillermo, gracias. Y saludos a los amigos. Bueno, un placer, un placer. Bueno, antes de pasar a la mesa, quiero brevemente escuchar a Arturo Illia en su último discurso antes de ser derrocado, antes de ser desplazado del poder. Insisto, mañana se cumplen 60 años. Va a haber un acto en la plaza que está detrás del Consejo Deliberante. Allí está erigida la estatua que lo honra y lo recuerda en la ciudad de Río Cuarto. A las 18 horas, ahí va a haber una concentración organizada por la Unión Cívica Radical. Antes de ir a seguir poniendo en valor la figura de Arturo Illia, vamos a escucharlo en uno de sus últimos discursos antes de ser desplazado del poder. Es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos de achacarle a los gobiernos
que no son capaces, que no son dinámicos, que no son suficientemente inteligentes, que no trabajan con la calidad que debieran hacerlo. No hay nada de esto. Aquí se está trabajando con seriedad, se está trabajando muy dinámicamente y muy rápidamente. No hay parangón tampoco en todo lo que se está haciendo en la República, en todos los campos de la actividad, que se realice lo que está ahora haciendo la República. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir manteniendo este diálogo que hemos iniciado desde el comienzo de nuestro gobierno, con toda la gente responsable del país, y tratar de dar nuestras explicaciones. Pero acá es un problema que las explicaciones puedan ser dadas, pero esta es una parte de la tarea que nosotros debemos desarrollar. Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra, o para que por lo menos algunos de los problemas que a todos nos acucian, llámese desvalorización de la moneda, llámese aumento de costo de precios de los productos de la primera necesidad o no valor real de algunos otros productos que no son de primera necesidad en el país, no dependen de una medida de gobierno, sino depende de todo este complejo, como se vaya manejando, que el país tenga las reservas suficientes, no tenga urgencias, pueda pagar cómodamente sus compromisos. Entonces ustedes verán, como ya lo estamos haciendo actualmente, como poco a poco el país va a ir aliviándose de estas situaciones apremiantes, que no solamente pasan muchos productores y muchos trabajadores del país, sino que algunas veces pasa también el Estado, que no está en posibilidad de cumplir los compromisos inmediatos. Nosotros hemos podido cumplir todos estos compromisos. Y puedo decirles que ya en el año 1967... Ahí está la palabra Ilia, que parece que hablara del presente, ¿no, Conrado? Parece que hablara del presente. Recibimos también al profesor Nelson Chiminelli, historiador. Gracias por venir, profe. No, muy amable. No, bueno, Conrado, qué difícil es la Argentina, ¿no? Porque Ilia hizo todo bien. Cuando uno... Tal vez hay algo que fue piedra de toque, ¿no? Estados Unidos invade República Dominicana, ahí diciendo que había un gobierno socialista o comunista por instalarse, le pide a la Argentina que mande tropas y Lea dijo, no, nosotros mantenemos el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es un principio básico de la política internacional del radicalismo. Y el norte le bajó el pulgar, ¿no? Así es. Es más, hubo, eso lo conozco, una reunión muy, diría, poco amable con el embajador de Estados Unidos, que con uno de los funcionarios del Departamento de Estado había venido para presionar justamente en el despacho de Ilia, donde Ilia le dijo concretamente que esos eran los principios y que no iban a cambiar esa postura. Es más, era recurrente con el radicalismo el tema, porque ya en la época de Irigoyen había pasado algo similar. Irigoyen había hecho que los barcos argentinos de guerra que pasaban por allí saludaran a la bandera dominicana y no a la de la invasión. O sea que hubo hasta un gesto que era recurrente en la historia. Pero eso fue una de las cuestiones. La otra es lo que se mencionó ahí por parte de Leandro, el tema vinculado a la ley de medicamentos. Esa ley lesionó intereses muy fuertes de multinacionales, sobre todo suizas. El tema vinculado a los contratos petroleros, ahí en las empresas, la Standard Oil de Nueva Jersey, la Pan American, en fin, empresas que siguen, hoy es Action, la Standard Oil de Nueva Jersey, pero siguen funcionando y eran muy poderosas y mejoraban de alguna manera... Bueno, hoy lo siguen siendo, falta combustible en la Argentina, han dicho la petrolera, no nos conviene venderlo en la Argentina. Así es. Y bueno, es un poder justamente, intacto, ¿no? Bueno, esa es la falta de la posibilidad de ejercer la soberanía cuando existen este tipo de monopolios que manejan o acuerdos oligopólicos que se ponen de acuerdo para fijar precios o para poner determinadas condiciones. Obviamente que hoy, con la situación que vive la Argentina, los precios en dólares son mucho más apetecibles en el exterior que acá adentro, ¿no? Graciela,
es un prohombre del radicalismo poco reivindicado o no valorado suficientemente. Con 3 años de gestión le alcanzó para pasar a la historia, ¿no? Bueno, yo creo que con la experiencia que hemos tenido y la que tenemos y lo que soportamos actualmente, creo que la figura del doctor Ilia se ha agigantado porque realmente es un prohombre del radicalismo. No solamente todo el manejo político que hizo en los 3 años de mandato, que en realidad no es mucho como para hacer un gran cambio, pero sin embargo su estatura humana y todo lo que lo acompañó a lo largo de la vida hacen que realmente sea un ser excepcional. Hay muchos detalles, por ejemplo, leía uno que no lo conocía, que en Cruz del Eje había un vecino, un hombre que estaba más o menos en buena posición económica, pero que estaba muy, muy enfermo de difteria. Entonces el doctor Ilia lo atendió como hacía siempre, en forma totalmente entregada a su paciente. Y este señor de apellido Hansen, por supuesto, salvó su vida y quedó tan agradecido que le pagó un viaje al Báltico, a los países escandinavos. Fue la primera vez que viajó al exterior. Y después él mismo salvó la vida de una hermanita de Marito González, Jairo, que estaba con fiebre, la familia muy humilde, un día de muchísimo frío, una noche. Y don Arturo, cuando lo llamaron, se puso un impermeable, agarró una bicicleta y salió a plena lluvia a la casa de esta familia González. Y bueno, le dio la atención que necesitaba y ahí se dio cuenta de la capacidad que tenía, de la voz hermosa que tenía Marito González, Jairo después. Y después, cuando este chico fue un adolescente, le pagó un viaje a Europa para que él siguiera estudiando en Europa. No. Nelson, a mí me sorprendió de los datos, revisando parte de la gestión de que hoy estamos peleando, o hay una ambición no cumplida de tratar de conseguir que el 6% del presupuesto vaya a educación. Sí. Estamos en el 3%. Ilia tenía el 25% del presupuesto, iba a educación. Sí. El 25%. Era otro país. Era otro país, sí, bueno, o era otro presidente también. Otro presidente y otro país, ¿no? Y otro presidente, sí, eso sin duda. Sin duda, probablemente con respecto a lo que dice Graciela, y uno piensa en ese término, de que la Argentina fue descubriendo a la democracia perdida y al doctor Ilia después, ahora, ¿no? Después con el tiempo. Claro. Es decir, lo que siguió después fue una dictadura casi tonta y ridícula, que además ingresó a la violencia política en un grado que la Argentina no había conocido nunca. Sí. Entonces, claro, entre la violencia y la regresión económica. O sea, desde el año 74-75 la Argentina, sacando años excepcionales, dejó de crecer económicamente, ¿no? Entonces, claro, es medio un poco lógico, quizá la sociedad póstumamente redescubre cosas, ¿no? Sí, lástima eso, ¿no? Que uno que siempre llega después. Eso llega tarde. ¿no? Sí, que siempre llega tarde. La sociedad argentina muchas veces ha tenido hasta un cierto remordimiento. El doctor Ilia cae casi con indiferencia. Sí, y eso uno de los problemas que para mí son más dolorosos, porque yo ya era universitario en aquel entonces, fue justamente la indiferencia. Yo fue la primera vez que caí detenido porque varios estudiantes salimos a manifestar en contra del golpe de Estado, algunos también que eran compañeros de facultad y correligionarios de aquel Río Cuarto, y que, bueno, fuimos detenidos. Fue la primera. ¿Estaba en Buenos Aires usted, Corredor? No, yo estudiaba en Córdoba. ¿En Córdoba? Córdoba. Y ahí, pero también yo quiero recalcar algo. Esto no fue tan... O sea, hubo toda una planificación también a la inversa de los sectores que querían retomar el poder en Argentina, siguiendo algún tipo de ideologías. En ese entonces estaba el tema de la Guerra Fría, que era el esquema del mundo bipolar, sí, y donde Estados Unidos, que era la potencia hegemónica de esta área, había impuesto la doctrina de la seguridad continental. Dentro de eso estaba y comenzó allí una serie de golpes de Estado en toda Latinoamérica,
que trajeron como consecuencia la imposibilidad de la disidencia, digamos, de que hubiera gobiernos independientes de los dictados hegemónicos del área. Del otro lado pasaba lo mismo. La teoría de la soberanía limitada de Leonid Brezhnev impedía y fueron las invasiones a Checoslovaquia, Hungría y a todos los países. Exactamente. Entonces, acá... No había posibilidad de terceras posiciones, ¿no? No. Pero ahí donde vengo, ahí está el tema. Uno de los hechos que no se mencionaron recién, pero que es muy importante, en ese mandato de Ilia y la Cancillería que conducía Zabala Ortiz con Carlos Becerra, que era uno de los miembros importantes, el Carlos Becerra padre. El padre después fue integrante del gobierno de Alfonsín. Y Arnoldo Listre eran los que conducían eso. Hicieron acá en la provincia de Córdoba la famosa reunión del Grupo de los 77 en Altagracia, donde se despachó, se desarrolló y se ejecutó la famosa Carta de Altagracia, que es el antecedente del movimiento no alineado en el mundo. Pavada de tema. O sea, esto fue crucial también para que... Hoy vendría a ser como los BRICS, ¿no? Claro, o sea, eso fue uno de los temas que dijo, para lo cual el imperialismo de turno dijo, basta, acá se acabó. Y por supuesto otra cosa más. Y encima un general mesiánico que creía a pie juntilla en la doctrina que había escrito un tal Jaime María de Mayé, que era un teórico del franquismo, y que imponía las teorías corporativas, o sea, el gobierno... Lo hizo por Onganía, claro. Entonces fue todo... Lo que sí es cierto también, profesor Chiminelli, que no es verdad enteramente que la bonanza económica y la buenaventura de las mayorías garantiza la continuidad del poder. En la Argentina siempre ha sido muy fuerte la diferencia de los poderes concentrados, mediáticos, sindicales, corporativos, el lobby económico, la injerencia de los Estados Unidos, y lo hemos visto repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Lo hemos visto, creo que, vuelvo a insistir, por ahí otra época existía por supuesto el tema de los factores económicos. También había una sensación y un clima de que eso era natural de la Argentina tenía que crecer por gravedad. No, era inevitable, ¿no? Entonces, no era por la injerencia de los políticos que gobernaban. Claro, no era por los políticos, ¿no? Con lo cual, digamos, en general en la Argentina las tasas eran de 10% de crecimiento y podemos que sean el 20, el 25, era fantástico las utopías que se manejaban, ¿no? Y por otra parte se cruzaban también injerencias de poder de cuestiones políticas del poder militar. Es decir, que a veces se correlacionaba con... y a veces tenía cuestiones autónomas, ¿no? Cuestiones muy propias del poder militar, ¿no? Que ahí se solían combinar en este tema, ¿no? Daban lugar a cuestiones de un caudillo mesiánico que es extraordinario, uno imaginar quién fue Onganía, ¿no? Cómo es que esa persona llega al poder, ¿no? Y llega con semejante paquete de ideas, ¿no? Que hoy sorprende, ¿no? Porque hoy no sería aceptado. Pero sin embargo lo fue con un notable entusiasmo, ¿no? Se mezclaban otra cantidad de cuestiones, la cuestión peronista no fue menor. Sí. La proscripción del peronismo. Sí. Y la no proscripción, porque el doctor Ilia habilita la participación electoral del peronismo. De todo el mundo, en las elecciones de medio término, él participa del año 65, participa el peronismo, no le va bastante relativamente, no bien, y esto, entre los elementos no declarados, es una intolerancia para los militares que habían depuesto a Perón y que sobre todo se habían peleado con Perón, ¿no? Entonces, bueno, había partes no declaradas, ¿no? Que estaban dando vueltas en este tema, que fue la habilitación por parte del doctor Ilia del peronismo, ¿no? Una vez se dice, ¿es por el peronismo? No, pero de verdad fue porque lo dejó participar, ¿no? ¿Por qué cree, Graciela, que no es tan reconocido en el radicalismo Ilia como otro? Primero está Alem, después Irigoyen, después Alfonsín y después Ilia, ¿no? Ilia quedó medio rezagado. Sí, ¿y por qué? Pero yo pienso que en realidad la embestida que sufrió de la prensa, que por supuesto que tenía... Sí, lo caracterizaba como lento, como tortuga, ¿no? La tortuga. Y la revista Confirmado, que Mariano Grondón era uno de los dueños de la revista Confirmado. Era el que más lo hostigaba, lo atacaba, hostigaban permanentemente. Y bueno, y la gente que a veces lo que quiere son cambios inmediatos o mejoras inmediatas, sin saber en las condiciones que los gobernantes aceptan el país que les toca. Y realmente el doctor Ilia, cuando le preguntaban si era difícil manejar un país,
decía que no tanto, lo que hacía falta era ser honesto y respetar la Constitución a rajatabla. O sea que en ese nivel se podía llevar lentamente, porque un país devastado, un país atrasado, no puede ser floreciente en menos de un año, pero se puede ir avanzando de a poco y que la gente, bueno, vaya viendo cómo se van produciendo los cambios. Hay una cosa, si me permiten acotar, ¿no? El tiempo cuando escuchaba hablar de Mariano Grondona, ¿no? La cantidad de arrepentidos que tuvo ese golpe de Estado. Sí, después empezaron todos. En los pocos años. Hay que la historia se repite, ¿no? La cantidad de pocos años, la cantidad de miembros que dijeron por qué hicimos lo que hicimos. Onganía también. Con Onganía, ¿no? ¿Por qué pusimos a este señor? Es decir, ¿por qué lo fuimos a buscar? ¿No? La cantidad, uno Grondona, pero no es el único, el propio Julio Alzogaray. El propio Julio Alzogaray es un tipo que después ha dicho que se avergüenza del golpe de Estado, ¿no? Es notable, ¿no? ¿Les creyó usted, Conrado, en ese momento? No, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que ahí hubo, sí, por supuesto, se arrepintieron algunos porque sufrieron consecuencias muy graves. El caso de Julio Alzogaray perdió una hija que estaba vinculada a los grupos subversivos de aquel entonces, lo cual, ¿por qué? Porque estaba muy peleada con el padre a raíz de las actitudes que tenía. Y en otro sentido, pero ahí Grondona fue el redactor del comunicado 150. O sea que no, o sea, era actor intelectual hasta de la parte ejecutiva del golpe de Estado. Mariano Montemayor, que era el editor de la revista Confirmado, era un simpatizante del franquismo. Y Jacobo Timerman era otro de los periodistas que escribía ahí en Confirmado, porque Mariano Grondona estaba en primera plana. O sea, eran las dos que bombardeaban permanentemente al gobierno de Ilia y hacían aparecer como un viejito que estaba enfermo, que iba a la Plaza de Mayo y estaba viendo las palomitas, tirándole maíz, toda una cosa, nada que ver con la realidad, pero nada que ver con la realidad. Me consta de que era un hombre además preparado, he tenido la oportunidad de tratarlo personalmente muchas veces, como decía Leandro, hemos andado mucho juntos, por acá, por el sur de la provincia. Ahí estaba en su casa usted, ¿no? Sí, hay una foto, ahí traje una foto donde presidí una reunión ahí en mi casa, muchas veces estuvo y bueno, y era un hombre que estaba muy informado, o sea, al contrario, o sea, de todos los filósofos, que en aquel entonces estaba el Mayo francés, conocía todas las posturas de Cohn-Bendit, de Marcuse, de todos los demás, entonces era un hombre ultra informado y tenía una paciencia para atendernos a los jóvenes que yo debo reconocer no la tienen todos los políticos, porque le gustaba que le preguntáramos y él nos explicaba esto y lo otro. Era un kantiano también, era un kantiano, era un hombre de una moral muy rígida, pero muy rígida. Y los últimos años de su vida vivió en la clínica de Conde, acá en Carlos Paz, que es una clínica privada de amigos correligionarios. Estaba en una habitación de internado, digamos, ahí vivió, no tenía más, seguro, ahí vivió en la clínica de los Condes. El radicalismo se apartó mucho de los principios que guiaron al gobierno de Ilia, que lo hicieron, cuando uno mira esto que todos juzgan hoy como una cuestión, bueno, ¿por qué no tenemos la eficacia de gestión que tenía Ilia? No, yo creo que primero eran circunstancias distintas, ¿no es cierto? Pero además, justamente, a él no le tocaron circunstancias, lo que se dijo recién de la venta de trigo y demás, también eso fue contra toda la opinión en aquel entonces de venta de trigo de la China comunista, no era la China de ahora. Era la China comunista, era el demonio de los rojos, peor que la Unión Soviética para la potencia hegemónica de la Guerra Fría. Era plena Guerra Fría. Y le vendieron y cobraron, como dijo este muchacho Leandro ahí, en libras esterlinas de contado que le vinieron re bien al país para poder paliar. Y eso hizo que se terminara de pagar la deuda externa argentina. En el mandato de Ilia quedó sin deuda externa, con una inflación del 4% anual. Él era pro inflación, él decía que un poco de inflación no estaba... 4% anual. Y con una participación del salario en la distribución del ingreso nacional del 43%. A ver, busquen esa cifra en otros gobiernos. Entonces, esa eficacia, que para mí es superlativa, no era al azar. Como se dijo ahí, hubo planificación y tuvo además un equipo. Eugenio Blanco, que era el ministro de Economía, era un hombre que era de la UBA y que tenía un equipo brutal de la UBA. Estaba
a Alfredo Concepción, que manejaba el Banco Central, García Tudero, el secretario de Comercio, todo el esquema de donde estaba incluido el ingeniero Antonio Pocio de La Plata, vos que sos de La Plata, que era el que manejaba energía, luego lo sucedió mi padre cuando falleció Pocio, era toda gente de equipos que venían formándose de muchísimos años. Sábato mismo, uno de los sábados estaba en el gobierno de Ilia, que era el que manejaba toda la parte científica de la energía nuclear y demás, estaba, y bueno, y además ahí se le dio más vuelo porque el CONICET se crea en la etapa del gobierno de Frondizi, en la última etapa del gobierno de Frondizi. Ahí está la fundación del CONICET. Pero en el gobierno de Ilia se le dio el presupuesto que no había tenido, o sea, para poder desarrollarse, y de ahí viene. Por eso, cuando uno escucha hablar como si fueran cosas, viste, que no, ahí nacieron. O sea, esos son los orígenes y que hoy muchos quieren hacerla desaparecer, borrarla de un plumazo, ¿no? Bueno, pero eso ya es un extremo. Eso me parece que es parte de lo que nosotros tenemos que también advertir a la sociedad, porque si estamos traspolando ese pensamiento ahora, justamente hay que hacerle ver a la gente que el éxito de gestiones para el bienestar de la vida cotidiana, porque lo que buscamos todo esto lo tienen que ver cómo se dio, a través de cómo, porque con el tema de la privatización de todo, de que no va a haber Estado para nada y de la dolarización, cuéntele que los asalariados vean a ver cómo les va a ir en un esquema de eso, porque la devaluación que tiene que haber... Ya lo vivimos con el menemismo. Así es, lo vivimos, pero bueno, pero hay gente joven que no lo conoce el tema, y a mí, lo digo porque lo he visto y no les achaco nada, pero por ahí hay gente que dice, no, pero voy a cobrar en dólares. ¿Qué va a cobrar en dólares? Va a cobrar en dólares el equivalente, de 40 centavos de dólar. Le digo, o sea, hay gente que, bueno, ese es un tema, por eso te digo que hay que remarcar la defensa de la moneda como herramienta para la definición de política es determinante. Además está en la Constitución, claro, vamos a hablar claro. Acá el que dice que va a terminar con la moneda nuestra tiene que reformar la Constitución, para lo cual le llama una convención constitucional, ¿no? Que no respete la Constitución. La Constitución. ¿Sí? Claro, que no la respete. Pero, ¿por qué siempre se cita los contextos? ¿Qué de distinto tenía aquel contexto comparado con este? Porque todos advertimos que los problemas son cíclicos, da la sensación que siempre vuelve lo mismo, siempre son los mismos actores que condicionan la posibilidad del desarrollo integral de la Argentina en beneficio de unos pocos. Es siempre la misma historia en eso. ¿Por qué usted dice que los contextos son distintos? Sí, la Argentina da la sensación de la permanente recaída, ¿no?, sobre determinadas cuestiones, ¿no? Sin embargo, eso mismo va cambiando los contextos. La Argentina tuvo unos 10 o 15 años de crecimiento económico sostenido, es decir, el fin del desarrollismo. Hasta el primer tramito de Onganía, la Argentina tuvo una performance económica no desdeñable, un promedio del 5% de crecimiento económico cuando no tocaba picos de 10. Es decir, eso es raro repetirlo, la Argentina no lo vuelve a repetir ese tema, ¿no? Lo que sí, digamos, va cambiando los contextos, porque el contexto de Guerra Fría, los contextos de la política cambia, el peronismo va cambiando, los partidos van cambiando a sí mismos y uno cuenta realidades distintas. Hoy a mí, por ejemplo, la Argentina, lo que estamos hablando, me parece por momentos rayana en lo desopilante, no sé, hablamos de cosas casi que se pueda debatir esto, es que estamos en el medio de la insensatez ya, ¿no? Porque no, cosas que no... Bueno, pero entre las falacias que se emiten está la idea de hace 70 años que la Argentina viene repitiendo, y no es cierto. No es cierto. No es cierto, porque Ilía hace 60 hizo cosas distintas. Pero por supuesto. Es mentira que hace 70 años, yo creo que es para cargar una mochila al peronismo. Pero duran poco, son ciclos que duran poco, porque inmediatamente el problema político ahí los hace naufragar. Hay una cuestión cíclica por ahí que aparece siempre, son las crisis de comercio exterior, ¿no? La Argentina es un problema que así, si vos decís que lo que se repite, hace 70 años que la Argentina exporta poco. Es decir, no tiene competitividad en las exportaciones, y esto permanentemente provoca recaída del comercio exterior, que se soluciona con devaluaciones, deterioro de la moneda, ¿no? Permanentemente es como ahí tienen un parecido a la crisis, ¿no? Cada 6-7 años encontramos una crisis de comercio exterior que se traduce en las cuestiones internas, ¿no? Lo que sí van cambiando, porque cada crisis la agarramos de un nivel más bajo.
Si estamos cada vez más sí, hay que levantar de más abajo. De más abajo tenemos más pobreza, o sea, cada una de esas crisis deja más pobreza, más deterioro del salario, más desocupación. Sí, cada crisis se tienen un parecido, pero encontramos un nivel más. Graciela y Conrado, les pregunto a los dos, ¿qué actitud tuvo el votante de Ilia cuando lo derrocaron? ¿Hubo indiferencia? ¿Qué pasó? No, el votante de Ilia se quedó en la casa, porque en realidad, y eso es una mala costumbre, porque ¿Y en el eso caso, por qué pasó? por inercia, porque ya la gente decía, sí, es lento, es la tortuga, no avanzamos. Y eso que no había mayores medios de comunicación como hay ahora. Ahora todo el mundo quiere las cosas ya, ahora, y si puede ser ayer, mejor. Solucionar el problema, pero inmediatamente, y eso es imposible. Y en el caso de Ilia, y bueno... ¿No lo defendió acabadamente el radicalismo? No, el radicalismo no lo defendió como tenía que haberlo defendido. O sea que tendría que haber salido todo el mundo a la calle, al frente de la Casa de Gobierno, lo defendió un grupúsculo que lo acompañó al auto. Bueno, la anécdota que se terminó yendo en taxi, ¿no? Pero nada más. Bueno, eso también para demostrar lo que era la personalidad de él, porque obviamente primero fue un hombre que nunca cobró los gastos reservados al presidente, los devolvía, y por supuesto cuando terminó podía haber utilizado el auto oficial para ir, no usó el auto, se tomó un taxi para ir a la casa de Ricardo, su hermano, que vivía en Martínez. Pero quiero destacar dos cosas. Es cierto lo que se dice acá, hubo indiferencia. Quiero también destacar porque sí estuvo, hasta el momento final, estuvo Ricardo Balbín, porque por ahí le achacan como que no tuvo una actitud muy firme, y sí tuvo una actitud firme. Estuvo ahí en la Casa de Gobierno hasta que terminó todo el episodio, cuando vino el Perlinger, que es el que los desaloja, otro de los arrepentidos después, a posterior de su actitud. Y resulta que, por eso reitero, el radicalismo estuvo en su dirigencia, no estuvo la masa, porque ahí es donde sí hay contextos distintos, que vale la prueba de decirlo. En ese entonces, como se dijo bien recién acá, no había redes sociales, no había nada, estaban estos medios de prensa, entonces confirmado, primera plana, los diarios, tenían influencia sobre la gente, porque no tenía, muy poca televisión, había radio, muy poca televisión, entonces no era como, no existían ni siquiera los programas políticos por la televisión, entonces todo este tipo de cosas tenían mucha influencia y habían hecho una tarea de desgaste, ¿no? Sí. De desgaste. Hay una cosa que al interior del partido se ha discutido, que es no tener medios propios. Medios de comunicación. Medios de comunicación propios. Para poder contrarrestar el efecto. O sea, la propia personalidad del doctor Ilia sostenía que no se debía tener. Y quizás eso fue un déficit, terminó siendo un déficit, porque finalmente, digamos, todos esos medios hablaban solos. Y claro, nadie se enteraba de nada. Bueno, había muy debilidad respuesta. Ha demostrado premiar a los que tienen ambición inacabada de poder, no lo que quieren hacer una democracia en realidad, ¿no? Sí. Somos un país presidencialista y al que no asume el poder plenamente, a costa incluso de medidas antidemocráticas, no se lo valora, ¿no? Sí. El ascetismo, la honestidad, el manejo transparente de las cuentas públicas no es premiado en este país. No. Además, mira, cuando no es premiado, lamentablemente no. ¿No es premiado? Pues yo me acuerdo en alguna etapa que yo era diputado nacional cuando ganó Menem, ¿no es cierto? Bueno, Menem era lo opuesto a esto. O sea, le gustaba que andaba en la Ferrari, que esto y que el otro, todo lo de la farándula, y bueno, eso parece que en algún segmento social agrada. A mí personalmente no, prefiero la personalidad de Ilia. Tengo que cerrar, Nelson. No, porque se nos agota el tiempo. Les agradezco muchísimo. Ojalá que mañana vaya mucha gente a evocarlo y ojalá que se reivindique un poco más en la historia del propio partido y en la historia general la figura de Ilia, ¿no? Seguro. Que me parece que es un prohombre no evidentemente reconocido en la historia reciente de nuestro país. No, ahora van a empezar. Con lo que tenemos de ejemplo, entonces... Graciela, muchas gracias por venir, muy amable, un placer verla nuevamente. Gracias, Conrado. Muy amable, Nelson, muy amable. Gracias a ustedes. Mañana no vamos a estar, juega la selección, se adelanta el noticiero, así que nos encontramos en la próxima. Así son las cosas.